pescado o serpiente. Okay. Y estamos hablando de pedir consejo, y cuando pides consejo, simbólicamente estás pidiendo algo que te va a ayudar, como un pan. Y a veces te dan una piedra porque el consejo no es de Dios. Okay. El consejo puede ser justo según la ley, pero Dios nos llama a algo mucho mejor que no más la aplicación de ley. Okay. O si pides un pescado, que viene siendo el paralelo, y te dan una serpiente. Okay. Y yo creo que los fariseos, a los que les gusta que les llamen rabinos y padres, están escuchando eso, y yo creo que se enojaron cuando oyeron esto, porque Jesús indirectamente los está acusando de darles veneno. Le están dando un veneno espiritual a la gente cuando vienen pidiendo consejos. ¿Okay? Y el bloque empieza, el versículo 1 empieza y termina con casi la misma cosa. ¿Okay? De juicios. El versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Okay? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Okay? Y si nos brincamos acá al versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Okay? Y esta parte, el versículo 12, es parte de un bloque que encontramos allá atrás en Deuteronomio 19, el 16 al 19, donde Jesús habla de ojo por ojo y diente por diente. ¿Okay? Y eran instrucciones dadas a los jueces, a las gentes que van a juzgar, pues como quien dice, en los tribunales, ¿okay? O ante el Senadrín. ¿Okay? Y los jueces estaban obligados a aplicar una ley justa. ¿Okay? Y Jesús acepta eso, pero al mismo tiempo aplica lo que ha estado hablando desde el principio. ¿Okay? Que los jueces están obligados a hacer un juicio ojo por ojo, diente por diente, pero eso no le aplica al individuo. ¿Okay? Especialmente a un hijo de Dios. ¿Okay? Eso no aplica. O sea, lo puedes usar, pero no estás obligado al ojo por ojo y diente por diente. ¿Okay? Y eso se va a dar a lucir más adelante, porque Dios nos llama a algo mejor. Por eso el siguiente versículo va a hablar los siguientes versículos va a hablar de la puerta ancha y la puerta angosta. Okay. Vamos a empezar entonces, porque el mes pasado llegamos hasta el versículo 6, ¿verdad? Y donde hablamos de tener cuidado a quién le vas a entregar tu alma. ¿A quién te vas a entregar para que te entrene, para que te haga un discípulo? Okay. Y si tú llegas a ser un maestro, ¿qué clase de maestro vas a ser? Si vas a ser un instructor, ¿qué clase de instructor vas a ser? Vas a ser uno que severo, uno que no va a practicar la misericordia, ¿okay? Y es una advertencia. Ten cuidado, ¿verdad? Y siempre indirectamente, ¿verdad? Refiriéndose a los escribas y fariseos, ¿okay? De que no seas un hipócrita tratando de ayudar a la otra persona que tiene una paja en el ojo y tú tienes una viga en el tuyo. ¿Okay? Pero ya en el versículo 7 Jesús dice que pidas. ¿Okay? Pídele, busca y llama y se te va a abrir. La clave es a quién le vas a pedir, a quién le vas a llamar. Okay. Y yo creo que el Señor está hablando de hablarle, llamarle, pedirle al único que es infalible.
porque todos los demás son falibles. Okay. Todos. Así es que yo creo que todos tenemos que llegar a ese estado de madurez. Ok. Por naturaleza, el Señor habla del espíritu de la ley en este sermón del monte. Okay. El Señor puede hablar con toda autoridad porque la ley es su ley. Okay. La ley es la ley de Él. Okay. Cuando dice Él, el que ama y guarda mis mandamientos, tenemos que considerar de qué mandamientos habla. Okay. Yo sé que en la doctrina de la Iglesia de Cristo han insistido que no pueden ser los mandamientos de Moisés. Pero ya vemos que el templo, el Señor dice que es la casa de su Padre. La tierra es la tierra de su Padre. Y la ley era la ley de su Padre, era la ley de Él. Okay. Y por eso tenemos al Señor con un celo por las cosas de su Padre. Y ese celo fue lo que lo movió a volcar las mesas y atacar las tradiciones de los ancianos, atacar la ley oral, porque la ley oral anulaba sus mandamientos. Okay. Dijo un judío que los judíos no nombran Jesús a sus hijos porque Jesús del Nuevo Testamento dijo cosas muy malas de nosotros. Okay. Que Jesús fue muy violento y muy grosero. Porque Jesús del Nuevo Testamento dijo cosas de nosotros. Okay. Y Jesús es falso, porque Jesús perdona grandes pecadores. Y usó el ejemplo de un alemán que durante la Segunda Guerra Mundial fue responsable de matar a muchos judíos. Okay. Pero antes de morir se convirtió a Cristo. Y dicen que por eso Jesús es falso, porque perdona grandes pecadores. Obviamente no conocen al rey Manasés, todo lo que hizo, que llenó la ciudad de Jerusalén con sangre inocente, y Dios también lo perdonó a él. La verdad es que el Señor, en su celo por la verdad, fue conmovido a lo que otros ya habían hecho. Okay. No fue pecado. Fineés, cuando aquel israelita en los tiempos de Moisés desfiló enfrente de los israelitas que estaban llorando por lo que estaba pasando. Fineés tomó una lanza y traspasó al israelita, y creo que era una amonita, okay, y los mató. Y Jehová dijo que ha tornado mi furor porque fue llevado de celo. Okay. Entonces, esto lo que hizo Jesús, y ya lo habían hecho otros, y Dios dijo que no fue pecado. Dios dijo, está bien lo que hizo Fineés, y lo puso en sacerdocio. Es que son cosas que dicen del Señor, porque el Señor, lo que Él habló, eran las verdades de su Padre. Okay. Si no ponemos atención, vamos a pensar que Jesús está criticando la ley de Jehová, y no es eso. La verdad es que está atacando, no está criticando, está atacando la ley perversa de los rabinos, que era la ley oral. Okay. Ahora, en Mateo 7, del 1 al 6, definitivamente es un bloque negativo. Okay. Todo lo que leemos ahí del 1 al 6, negativo, termina diciendo que no tienes tus perlas ante los cerdos, ni los santos ante los perros. Okay. Ahora bien, no quiere que dejemos de pedir consejo o de tocarle la puerta a la sabiduría. Okay. Así como en Salmos 15 y en Proverbios, pedid y se os dará, buscad, llamad y se os abrirá. Okay. Encontramos eso en el Antiguo Testamento. Okay. Es para pensar, ¿a quién le vas a entregar tu alma para que sea tu maestro o tu padre? Okay. Porque a ellos les gustaba que les dijeran rabinos, y también les gustaba que les llamaran
Padre, al que está en el cielo. A ese pídele, búscalo, llámale. Con ese no le puedes fallar. ¿Y cuál sería la reacción de los rabinos? Okay. ¿Qué será con todos los pastores si la gente reconociera a Jehová como su pastor? ¿Qué pasaría con los sacerdotes de la iglesia católica o de la iglesia luterana, lo que sea? ¿Qué pasaría con todos esos pastores o sacerdotes si la gente entendiera que solo hay un mediador entre Dios y el hombre? Jesucristo. El hombre religioso no va a dejar su vida privilegiada sin pleito, va a pelear. Cuando las iglesias se den cuenta que pueden funcionar perfectamente ante Dios, sin obispos, sin predicadores, sin maestros, todo va a cambiar. No vamos a deponer o correr a los obispos o a los predicadores. Pero todos vamos a entender que con Cristo, el pastor y maestro, tenemos todo. Pídele a un predicador o un rabino y él te va a dar su opinión. Okay. Aunque tenga el certificado del instituto, el predicador es falible. Pídele al Señor y él te va a enseñar la verdad. Busca la verdad. Llama y se te abrirá el entendimiento. El predicador solito se va a poner en su lugar. Ya no se va a oír. ¿Y quién les va a predicar? Hay predicadores que le demandan cosas a las iglesias. Y cuando las iglesias empiezan a hacer preguntas, él dice, pues yo me voy a ir a ver quién les predica. Y muchas veces las iglesias, no, hermano, no, está bien, vamos a arreglar el problema. Se doblegan al predicador. Me estaba contando, creo que el hermano Hermes, que un predicador dejó la reunión la semana antepasada a medias. Y yo sé que aquí cerca, aquí en Tecate también lo mismo. El predicador amenazaba, pues me voy, ¿y quién le va a predicar? Cuando el predicador se dé cuenta que el único que está en control y la cabeza de la iglesia, la cabeza de cada individuo de una iglesia, es Cristo, va a dejar la prepotencia, va a dejar las sospechas. Hay muchos predicadores que están sospechando esto y sospechando aquel. Este hermano, los hermanos piensan que aquel hermano predica mejor que ellos. Esas cosas es pura basura en la mente de los predicadores. Todo eso se va a desaparecer. La defensa de sus bienes de privilegio, todo eso se va a ir, se va a dejar. Hoy estas malas actitudes se ven y otras están para verse. Es cuestión de tiempo y cualquier chispita. ¿Okay? En Mateo 21:25, el Señor nos insiste que entendiendo los mandamientos no es difícil. ¿Okay? No es difícil. El mundo cristiano se divide por la introducción de ideas de hombres. No se divide por las ideas de Dios. Se divide por las ideas de los hombres. ¿Okay? En Hechos capítulo 15, y vamos a leer ahí, del 8 al 11, el Señor y después los apóstoles escribieron y hablaron con toda confianza sobre las enseñanzas y llegaban a la verdad del asunto. ¿Okay? En el libro de los Hechos, capítulo 15, del 8 al 11. Quizás están pensando, ¿a qué nos está llevando el hermano? Ahorita se van a dar cuenta de lo que les estoy llevando. ¿Okay? Se van a dar cuenta. ¿Okay? Dice el versículo 8,
Y aquí está hablando Pedro, ¿verdad? Porque salieron unos diciendo que tenían que circuncidarse y estaba ese problema. Y así es como se resolvió el problema. Dice, y Dios. ¿Ok? Dice, y Dios. El hermano, acá me está llamando el hermano Alonso en el otro teléfono. Que conoce los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Estoy leyendo de Hechos, capítulo 15, y versículo 8. Okay. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Okay. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Okay. El Señor y después los apóstoles escribieron y hablaron con toda autoridad y con toda confianza sobre las enseñanzas y llegaron a la verdad de este asunto. Okay. Y en versículo 19 concluyen diciendo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Okay. No los molesten. Okay. Pero todavía hay hermanos que insisten que el yugo es la ley de Moisés. No, el yugo al que se refiere ahí no es la ley de Moisés, hermanos. Okay. Por no hacer las tareas, especialmente de conocer la teología de Jehová, caemos en el error. Y de ahí seguimos un camino que se hace más complicado. Okay. En Génesis 15:6 nos dice que Abraham creyó. Okay. Y le fue contado por justicia. Okay. Le pide a Dios obediencia a la ley para justificación. No. Okay. ¿Dónde en el Antiguo Testamento le pide obediencia a ley para justificación? No la encontramos en el Antiguo Testamento. Simplemente dice en Génesis 15:6, creyó, le fue contado antes de la ley escrita o la ley oral. Esa es la única teología. Okay. En Juan 6:41 al 46 nos dice ahí que todos serán enseñados por Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro Padre. Okay. En Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Okay. Ahora dice el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y uno puede decir, eso no aplica a nosotros. Sí aplica a nosotros. Okay. El que nos enseña es el Padre. Okay. Pero con la verdad, todos, la iglesia, los ancianos, los diáconos, los predicadores, todos están felices que todos son enseñados por Dios, el pastor de todas las ovejas. Me acuerdo que vino el hermano Lalo y nos predicó una lección, me acuerdo de los ancianos, pero él dijo, yo soy un anciano de la iglesia, yo soy un pastor de una iglesia, pero yo también soy una oveja. Así es que los ancianos, los pastores son ovejas, todos somos ovejas y tenemos un solo pastor. Okay. A este pastor de las ovejas, al Señor, a Jehová, Jesús le dice, vayan y pídanle al único que en verdad nos ama y te va a dar lo bueno. A él si le pides pan, te va a dar pan. Si le pides un pescado, te va a dar un pescado. No te va a dar veneno.
Que no te va a dar su opinión, te va a dar la verdad. Okay. Así empieza esto. Okay. Y hay iglesias donde todos los hermanos están enseñados por Dios. Y es una cosa tan hermosa. A ver si podemos comentar sobre eso más adelante. Okay. Pero vamos a empezar este bloque ahora. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Okay. Con el Señor no hay pierde. Okay. Definitivamente Jesucristo dice, pidan, buscan y llamen. En los primeros 6 versículos, tengan cuidado, pero con Dios pidan con toda la confianza. Pero pídenle al Padre, busquen el favor de Dios, clamen al Señor. Si le van a pedir consejo a un hombre, tengan precaución y cuidado. Solo el Padre os ama de todo corazón y tiene el mejor interés tuyo. Okay. Tanto los judíos como los rabinos nos inclinamos a creer que todo lo que nos dicen los predicadores o maestros es verdad. Okay. Y defendemos eso. Okay. Lo que nos enseña. Aquí lo que se le pide y busca y llama es discipulado y consejo espiritual. Se trata de herramienta para poder hacer juicios. Se trata de enseñar a otros sin torcer el derecho, sin anular la justicia de Dios. Busquen la gloria de Dios. Okay. En Mateo 23, habla ahí de los que están sentados en la cátedra de Moisés. Okay. Y estos hombres se reconocían como la autoridad. Cuando dice que se sientan en la cátedra de Moisés, ellos eran la autoridad. Okay. Dice ahí, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Okay. Así es que estas personas les tenían esa autoridad, ¿verdad? Y les citaban del escritor, hagan lo que dicen ellos, pero no sean como ellos. ¿Okay? Estos buscan la gloria de hombres, no la gloria de Dios. Y no olviden, estos rabinos eran los jueces y su autoridad era como la de Moisés. Y ellos no se detenían de citar la escritura que se encuentra, creo que en Segunda de Reyes, donde Josafat le dijo a los levitas y a los jueces que ellos juzgaban en el lugar de Dios. Fíjense nomás, ustedes juzgan en el lugar de Dios. Entonces esto a la gente ellos le decían, mira, yo soy un juez y yo estoy en el lugar de Dios en estas cosas, así es que se tienen que sujetar a mi autoridad. Okay. Y tenían una autoridad como si fuera la de Moisés. Okay. Y Jesús les está diciendo pues que pidan, pero tengan cuidado. Okay. Pídenle a Dios y Él siempre te va a dar el consejo correcto. Okay. En Mateo 12, del 9 al 14, vamos a mirar una cosa que trae a luz el espíritu de la ley. Okay. En Mateo 12, del 9 al 14, se hace la pregunta que si es lícito. Okay. Piden consejo según la ley. Okay. Mateo capítulo 12, y vamos a leer el versículo 9. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús,
para poder acusarle. Es lícito sanar en el día de reposo. Están pidiendo un consejo al Señor que si es de acuerdo a la ley de Moisés, sanar en el día de reposo. Okay. ¿Qué les dijo? ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Okay. Según la ley oral, no había ningún problema. Si una persona, si una oveja caía en un hoyo, la ley oral decía, no hay problema. El día de reposo puedes sacar la oveja del hoyo. Y el Señor dice, versículo 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué fue lo que hizo lícito sanar el día de reposo? Pues el hecho de que un hombre vale más que una oveja. Y esa es la diferencia. La ley oral decía, no, una oveja sí, pero a un hombre no lo puede sanar. Pero para todos los siglos Jesús dice, sí es lícito. El Señor sabía lo que la ley oral decía en todos sus comentarios rabínicos. La ley oral permitía a un pastor rescatar a una oveja, pero no a un hombre. Y para todos los siglos el Señor sienta su posición sobre el asunto. La diferencia no requiere una cita de la escritura, ya sea oral o una cita interminable de los rabinos, que es el judaísmo, sino el espíritu detrás del mandamiento está Jehová, el Dios que siente amor y dolor, que siente ira y compasión, que hace diferencia entre el bien y el mal y hace juicio y justicia. El Creador primero le da más valor a un hombre, a una persona, que al mandamiento. Por ejemplo, tu hijo está muy grave, está cerca de la muerte y tienes que llevarlo al hospital. Y tú vas con tu hijo en el carro al hospital. Y el letrero dice allí, de tránsito dice 40 kilómetros por hora. Es lo que se permite. Y te detiene una patrulla porque vas tú a 80. El patrullero se va a dar cuenta o se da cuenta que tu hijo está a punto de morir y te va a escoltar al hospital. Pero no te va a escoltar a los 40 kilómetros por hora. Si tú ibas a 80, él te va a escoltar a 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque somos padres. Y aunque somos padres malos, sabemos que en ciertas circunstancias la ley se va a violar. ¿Por qué? Porque vale más un hombre que el mandamiento. Y lo mismo está haciendo aquí Jesucristo. Haciendo un lado todas las cosas que la ley oral enseñaban y Jesucristo se apoya en el espíritu que está detrás del mandamiento. Okay. Y por eso Jesús dijo, sí, se puede sanar el día de reposo. Okay. Así es que le pidieron consejo al Señor y el Señor le dio su consejo. Perfecto el consejo, lleno de verdad, lleno de espíritu. Así es que al Padre, a Jehová, a Él pídenle, a Él búsquenlo y a Él llamen y Él les va a dar, lo van a hallar y les va a abrir el entendimiento. Okay.
El siguiente bloquecito hace la pregunta al Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y aquí es donde podemos entender un poquito mejor al Señor. Aquí directamente habla de un padre y indirectamente habla de los rabinos. Directamente menciona el consejo de Dios y indirectamente el consejo de un padre, no el Padre Celestial, sino un padre religioso. A los rabinos les gustaba que les llamaran padre. Okay. Por eso en Mateo 23 y versículos 8 al 10, no nomás dice que no os llaméis rabinos, okay, sino que también dice en versículo 9, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Okay. No tenemos un Padre espiritual. Okay. Y cuando habla de esto, de que no le llames padre a nadie en la tierra, no se refiere a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Están incluidos, pero primero se refiere aquí a los rabinos, porque a ellos les gustaba que les llamaran padre. Y Jesús dice: ustedes no quieren que les llamen ni rabino ni padre. Okay. En el Antiguo Testamento tenemos a Eliseo llamándole a Elías padre, y también a Eliseo le llamaron padre. Okay. Así le llamó Joás, uno de los reyes, a Eliseo padre. Era un título especial para personas dedicadas al bienestar de la nación, especialmente los profetas. Okay. Y de ahí adoptaron los rabinos que también les llamaran padre. Okay. Nuestros padres jamás nos engañarían, los padres en la carne, jamás nos engañarían o hicieran burla si le pedimos comida, le pedimos un pan. Creo que no nos engañarían o pues sí, se burlaran de nosotros dando una piedra. Okay. O si les pedimos un pescado, nos dieran una víbora, una serpiente. No creo que todos que queremos, que tuvimos buenos padres que no hicieran eso con nosotros. Okay. Pero Jesucristo está presentando algo en símbolo de lo que estaba pasando con la gente que venía por consejos buenos. Y estos rabinos les daban consejos malos. Era veneno. Habían rabinos que daban piedras o serpientes al que le pedía consejo. Venían al rabino y le decían: rabino, padre mío, mi vecino me dio una bofetada por malentendido. ¿Qué consejo me das? Y el rabino quizás dijera: ¿qué dice la ley? La ley dice ojo por ojo. Okay. Ahí en Deuteronomio 19 dice ojo por ojo. Pero Deuteronomio 19 del 16 al 17 era para los jueces. Okay. Era para los jueces. Y la gente no estaba obligada al ojo por ojo. Por eso Jesús dice, ¿verdad? Si te dio en la mejilla derecha, dale también la otra. Pero el rabino te preguntaba: ¿dónde te dio la bofetada? Pues me la dio en la mejilla derecha. Pues tú regrésale igual. Pues tú regrésasela igual, un igual. Okay. Esa era la ley oral. Okay. Porque la ley escrita no dice eso. Lo que está escrito ojo por ojo, diente por diente, era para los jueces, ¿okay? Que hicieron un juicio parejo. ¿Okay? Pero la persona no estaba obligada, era para los jueces. ¿Okay? Ahora, el judaísmo rabínico, o sea, la ley oral, es más precisa, dicen. Esto es lo que enseñan, es lo que enseñaban, que la ley oral era más precisa que la ley escrita. La escrita no especifica, pero la oral te dice exactamente qué hacer. Okay. Este que te dio la bofetada ya no es tu amigo, ni es tu prójimo, es tu enemigo. ¿Sabes lo que es eso?
La persona vino por un consejo bueno, como un hijo pidiendo pan. Y el rabino le dice, este ahora es tu enemigo. Le está dando una serpiente, le está dando una piedra. Okay. Mateo 5:46. El Señor dice esto y el Señor se va de una cosa a otra. Se va de personas peleadas que van a ir a juicio. Habla del adulterio, del divorcio, de juramento, de todo. Habla de todo lo que él estaba enseñando los rabinos, todas las serpientes y el veneno que le estaban enseñando a la gente. Okay. Y en 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Otra piedra, otra serpiente. Okay. En la ley escrita Dios no especificó, dice. En la ley no dice, no especificó qué hacer con tu enemigo. Sí, sí, Dios dijo lo que debe de hacer con tu amigo. Todavía el abogado aquel que le preguntó al Señor qué debo de dar para la vida eterna, y Jesús le dijo, pues, ¿qué dice el mandamiento? Pues amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero para justificarse dijo, ¿y quién es mi prójimo? Como que Dios no especificó quién es mi prójimo. Entonces el Señor le enseñó la historia del buen samaritano. Y le dijo, ¿quién crees que fue el prójimo entonces? Pues el que le ayudó. A lo mismo. Okay. Así es que la ley oral eran puras piedras, serpientes y veneno. Okay. Y Jesús dice, ¿qué padre hay que va a hacer eso? Okay. Un ejemplo que tenemos ahí en Éxodo 20, del 8 al 11, donde se dan los mandamientos. Dice ahí que no olvides o recuerda, acordáis del día de reposo. ¿Okay? Y les dice lo que tienen que hacer. ¿Okay? Dice, acuérdate del día de reposo. Estoy leyendo de Éxodo 28. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el día de reposo, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero dicen los rabinos, pero Dios no especificó si podemos caminar cierta distancia o ayudar a otros, como en el caso que leímos ahorita, donde Jesús le restauró la mano seca que la persona. Pero yo creo que el Señor está bastante claro, no necesitamos la ley oral para que nos diga qué significa esto de acordarnos del día de reposo. 6 días trabajará, le dijo el pueblo. Caminar es trabajo. Caminar una distancia es trabajo, no creo. ¿Te van a pagar por caminar? Pues no. ¿Te van a pagar por ayudarle a una persona? Pues tampoco. No es trabajo. Okay. Todavía en Israel, la Israel moderna, la gente, el día de reposo, no puede encender una luz con la mano. Okay. Y lo que, o sea, que para encender una luz, no puedes ni el switch levantarlo porque es trabajo. Y estamos violando la ley del sábado. Y lo que han hecho, han comprado aparatos y la casa automáticamente a cierta hora se prenden solo los focos. ¿Okay? Porque ellos no pueden ni con el dedo levantar el switch. ¿Okay? Pero yo no creo que necesitamos la ley oral para cosas así, porque no es trabajo. Está hablando de Dios de trabajar. ¿Okay? ¿Por qué trabajas? Porque
vas a trabajar porque necesitas comida en la mesa. Y dice Dios, vas a confiar en mí, vas a trabajar 6 días y un día lo vas a apartar. Y me lo vas a dedicar a mí. Y muchos no podían esperar que se acabara el día de reposo para volver otra vez al negocio. ¿Okay? Pero ese ya violando el espíritu del mandamiento. ¿Okay? Pero la ley oral fue inventada porque según Dios no especificó. ¿Okay? Y Jesús está en este sermón atacando esas cosas. ¿Okay? Viene alguien, les pide consejos y les, en vez de darles un consejo bueno, les dan veneno. Créanme, aborrecer al enemigo es veneno. ¿Okay? Ese es un veneno. Creo que el presidente de los Estados Unidos hoy dijo, o ayer dijo, ¿verdad? Que por lo que un joven mató a 10 personas en Nueva York y el presidente dijo que esa idea de que los blancos quieran ser supremos, dice, es un veneno que le están inculcando a los jóvenes, es un veneno, y sí es cierto. Cuando un joven le pregunta a su papá o un pariente o una persona, oye, ¿qué piensas tú de los negros o de los latinos? Y le dice, esa gente, tienen que salir de este país, o esa gente no son igual a nosotros, esa gente son inferiores a nosotros, es puro veneno. Y ese veneno envenena el sistema mental de la persona, y por ahí va a salir uno y va a salir otro, como este muchacho que fue a un supermercado y mató a 10 personas y dio otras más, ¿verdad? Pero ese es el veneno. ¿Okay? Creo que el Señor, como dio los mandamientos, era bastante la información para que ellos pudieran cumplir con ellos. Okay. ¿Qué está pasando aquí? Pues la gente pide buen consejo, piden pan y los rabinos les están dando piedras. Este es el ambiente de Judea en los días del Señor. Todo el Sermón del Monte es una crítica de esa falsa ley, la ley oral. Notemos que desde el principio el Señor se va de una cosa a otra, como citamos ahí, que los juramentos, que el adulterio y finalmente aborreciendo al enemigo. Lo que el Señor cita está documentado en el Talmud, que viene siendo el comentario de la ley oral, que hasta la fecha viene siendo la autoridad máxima del judaísmo moderno. Sobre los juramentos, por ejemplo, alguien va a un rabino y le dice al rabino, Padre mío, así como la gente cuando va con un sacerdote, le dice, oye, padrecito o padre, ¿estoy obligado a cumplir con mi juramento? Le pregunta a un rabino. Y el rabino dice, pues depende que invocaste cuando hiciste el juramento. Y el hombre dice, juré por el altar. Y el rabino le dice, pues no te preocupes. ¿Por qué? Porque la ley oral dice que no es nada. No estás obligado. Y eso se encuentra en Mateo 23. ¿Okay? Mateo 23, del 16 al 22, no lo vamos a leer todo, pero es lo que estaban enseñando ellos. ¿Okay? Y yo creo que se enseña todavía, pero quizás no en un ambiente religioso, pero en versículo 16 el Señor dice, ay de vosotros, guías ciegos que decís, esto es lo que le dicen a la gente, esto es lo que le enseñan a la gente, que al que viene por consejo, por un consejo, dice, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, estás obligado a pagar. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, eso también lo que ustedes enseñan. 23 y versículo 18, si alguno jura por el altar, no es nada. No estás obligado. Si juraste por el altar, no estás obligado. ¿Okay? Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. ¿Okay? No te preocupes, si juraste por el altar, no hay problema. ¿Okay? Y el Señor rechaza todo eso. Ahora, si tu hijo
te confiesa que ha jurado a su amigo que le pagaría lo que le pidió prestado, ¿qué sería tu respuesta? Si eres un buen padre, le vas a dar pan a tu hijo y le vas a decir, hijo mío, abriste tu boca, juraste, ahora tienes que cumplir y págale lo que le debes. O le vas a dar una piedra o le vas a dar una serpiente y le vas a decir, mándalo por un tubo. El menso, ¿para qué te prestó? ¿Ves? Y ese era el ambiente en Israel en los tiempos de Jesús. ¿Okay? Y ahí está, hasta ahí vamos a llegar, hermanos. El domingo vamos a llegar a los versículos más que yo considero los dos versículos claves, el 11 y el 12. Y creo que tenemos tiempo para, si alguien quiere hacer comentarios o quieren añadir alguna opinión o algo que no entendieron. No estoy leyendo